Hola amigos, vamos a tocar el tema 3 de los discípulos que se llama el discípulo obediente. Nuestro pasaje lo vamos a tomar del libro de Hechos, capítulo 9. Dice así la escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, este es el pasaje en Hechos capítulo 9. La historia de la iglesia ha estado muchas veces y quizás hasta el día de hoy cubierta en sangre y persecución. En la antigüedad a los profetas eran perseguidos y los mataban. El mismo Señor Jesucristo fue muerto por los judíos, por los religiosos de su tiempo. Y a los primeros cristianos también les fue igual, les fue por persecución sus días. Y hubo un hombre que los perseguía. Saulo de Tarso era su nombre. Pero vamos a remontarnos muchos siglos atrás, y miles de años atrás, con respecto a los discípulos que eran obedientes, porque nuestro tema es el discípulo obediente. Entonces vemos en la historia bíblica que existieron grandes ejemplos de obediencia, grandes hombres que su vida fue caracterizada por la obediencia, como también han habido ejemplos bíblicos de gentes que desobedecieron. A algunos Dios los premió por su obediencia y a otros los castigó, y severamente. Dentro de estos personajes obedientes de la historia bíblica encontramos a Noé. En el libro de Génesis se nos habla y cuenta de Noé. Dios le ordena a Noé hacer un barco gigante y Dios mismo le establece las medidas y lo que tenía que hacer y cómo debía hacerlo. Y Noé lo construye, haciendo caso a lo que Dios le había dicho. Y podemos ver y observar en las Escrituras que Noé no desobedeció
ni cuestionó al Señor del por qué tenía que hacer semejante barco que fue llamado arca. Hoy en día le llamamos el arca de Noé. Y Noé no se puso a discutir con Dios de que por qué era un barco tan grandote, si pudo haber sido un barco más pequeño. No, él obedeció. Él obedeció y con el objeto de que este era un barco, entonces tenía que estar dentro de agua y en ese tiempo ni siquiera había llovido. Sin embargo, Noé obedeció y es más, predicó para que la gente de su tiempo pudiera salvarse y predicó por muchos años, muchas décadas. Y aún así no creyeron y pues, como sabemos, solamente Noé y su familia fueron los que se salvaron. También en el tema de la obediencia encontramos a Abraham, el padre de la fe. Pero ¿por qué Abraham fue obediente? Todos conocemos su historia. Dios le promete tener un hijo, pasados unos años, tiene a su hijo llamado Isaac, y Dios, cuando Isaac era un niño aún, le pide en sacrificio, se lo pide en holocausto. Y Abraham obedece. Abraham obedece, y Abraham era un hombre de muy avanzada edad. Dios le pide a su hijo que lo sacrifique y Abraham no dice que no. Abraham obedece. Abraham lo lleva a un monte y ahí, cuando está a punto de degollarlo, el ángel de Dios impide que Abraham mate a su propio hijo por instrucción de Dios. Entonces vemos que Abraham obedeció, porque mayor era el amor de Dios, el amor de Abraham a Dios que cualquier otra cosa. Su obediencia era mayor que cualquier otra cosa. Desde luego nos queda claro que Abraham en su interior sufría porque iba a matar a su propio hijo. De algún modo él sabía que Dios se lo iba a devolver, se lo había prometido. Y le dijo que él sería padre de naciones y que su descendencia sería mayor que las estrellas. Entonces, Abraham obedece, pero mucha gente se preguntará, ¿y cómo es posible que Dios pida algo así? Sin embargo, por desconocimiento es que pensamos y decimos cosas como esas, pero Abraham pertenecía a un pueblo pagano llamado Ur de los Caldeos. De ahí provenía Abraham y en este pueblo Ur de los Caldeos era costumbre hacer sacrificios a los dioses. Entonces, de algún modo, Abraham entendía que esto era posible, porque en su pueblo los paganos lo practicaban. Pero queda claro que Abraham sintió un gran dolor en su corazón, pero aún así no cuestionó a Dios, sino obedeció, y Dios manda a su ángel e impide que Abraham mate a su hijo. Eso es obediencia, eso es tremendo, una tremenda obediencia. También encontramos dentro de los personajes que fueron obedientes a Moisés. Dios lo manda para hablar primero con su pueblo y con el faraón. Al principio Moisés quiere deslindarse de la responsabilidad de tener que hablar y presenta algunas excusas. Y Dios le predice, y si me preguntan quién me manda, Dios le contesta, yo soy. El yo soy te manda. El gran yo soy. Y Moisés obedeció. Y fue obediente a Moisés. Como toda persona, también cometió algunos errores, Moisés, como todos seres humanos. Pero Moisés fue un obediente. Estuvo con el pueblo
de Israel 40 años y fue obediente. Ahora, regresando al discípulo obediente sobre nuestro personaje, en este caso Pablo, vamos a estudiar el pasaje en sí, vamos a desarrollarlo y lo vamos a desglosar en 10 puntos. 10 puntos en lo que consiste ser un discípulo obediente. El primer punto, quitando el orgullo, cayendo en tierra. Pablo, que sabemos que era Saulo de Tarso, él era un hombre conocedor de la ley. Dice el pasaje, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tenía Pablo el poder de mandar cartas y aun que le autoricen para él llevar presos a los que siguieran la nueva fe, a los que se les conocía como los del camino. Pero Dios tenía un plan en su vida. Pablo conocía la ley, hablaba varios idiomas y hablaba con autoridad y con poder y le obedecían a Pablo. Pero Dios lo usaría. Primero acabaría con el orgullo de Pablo. Por eso lo hizo caer a tierra. Porque es necesario que caigamos primero, que seamos tumbados al piso para acabar con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con nuestra soberbia. Que caigamos del caballo, como fue el caso de Pablo. Que así se hace el ejemplo, que él cayó de un caballo. Que dejemos la arrogancia. Si de verdad queremos servir al Señor, es necesario empezar con humildad. No podemos ser discípulos si tenemos orgullo en nosotros. De ninguna manera puede ser así. Como punto número 2, el llamado personal. Saulo, Saulo. Jesús llama de forma personal a Pablo. Lo llama por su nombre. Jesús cuando te llama te va a llamar por tu nombre. Porque Dios sabe bien quién eres tú. Sabe de dónde vienes, qué haces. Dios conoce todo de ti. Él te llamará por tu nombre. Ahora mismo que estás escuchando este mensaje, tú no podrás decir, Dios nunca me habló, ni que nunca te llamó, porque lo está haciendo. Te está hablando en este momento. Si tú te llamas María, 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 o Juan, 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 José, José, o como en mi caso, César, César, por tu nombre te va a llamar. A todo ser humano Jesús lo conoce por su nombre. Como punto 3, aceptar el mal camino en el que andabas. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Eso es que tú tienes que escuchar que andas por el mal camino. ¿Será acaso que nosotros también perseguimos al Señor? Es que tendremos que ser preguntados así, ¿por qué me persigues? Nuestra vida está tan llena de religiosidad y creencias y costumbres que hemos perdido el sentido real de la fe. ¿Y buscamos a los cristianos para acabar con ellos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Es posible que aún diciéndonos nosotros cristianos persigamos al Señor? Es decir, que persigamos a los hermanos que realmente aman a Dios y seamos nosotros un obstáculo para lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Creemos muchas veces que estamos obrando bien. Sin embargo, no es así. El que quiere ser discípulo de Jesús tiene que aceptar que está por el mal camino inicialmente, aunque su vida entera haya creído que hacía lo correcto. Pero podemos estar tan equivocados que nuestro andar sea totalmente contrario a lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere, para comenzar, tu religiosidad, ni necesita mucho menos de tus limosnas. Dios quiere que aceptes que andas mal, que aceptes que has pecado contra Él. Es lo primero. Que aceptes que has pecado. Tú puedes hacer muchas cosas y creer incluso que te has ganado el cielo, como el joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y Jesús le contestó, si quieres
ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los ricos. Y ven y sígueme. Sígueme, tenemos que dejar todo atrás y seguir a Jesús si queremos ser verdaderos discípulos. Como punto 4, reconocer el señorío de Cristo y buscar de Él. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pablo reconocía el señorío de quien le hablaba, pero aún le faltaba saber más. ¿Quién era realmente quien le estaba hablando? ¿Quién era aquel que lo había puesto en esa situación? ¿Quién era aquel Señor que lo había puesto en el cielo? ¿Quién lo había derribado? Y aún así Pablo lo llamaba Señor. Cuando te hayas humillado delante de Cristo, cuando reconozcas que Él es el Señor, entonces debes buscar saber quién es realmente Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Conócele. ¿Quieres seguir a Jesús? Tienes que saber quién es. Porque ¿cómo podrás llevar una vida que le agrade a Jesús si no le conoces? Conócele. Tienes que conocer del Señor Jesús. Como punto número 5, Jesús te mostrará tu condición. El Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagina esto. Pablo era quien perseguía a Jesús, a la iglesia. Él estaba en contra de Jesús, contra todo lo que el movimiento que se había hecho de la fe en el Señor Jesús. Pablo estaba en contra de ello. Y muchos hoy están en contra de Jesús también. Esa es su condición. Se han vuelto enemigos de Jesús. Quizás tu propio celo por tu religión sea mayor que la propia fe en el Hijo de Dios. Sabiendo que Jesús fue quien vino al mundo para nuestra salvación. Y quizás tú te estás oponiendo a Él. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es dura cosa. Te va a doler luchar contra Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No solo es doloroso, amigo, es inútil. Y tú mismo te estarás lastimando y no lograrás nada, más que hacerte daño tú solo, tú mismo, porque no podrás contra el poder de Dios. Porque por más que tengas tu religión, tus creencias, no podrás contra Jesús. Ni toda tu teología, ni tu filosofía, nada. Persigue a Jesús y estarás dando cosas contra el aguijón. Jesús te muestra tu camino, pero para que enmiendes, para que corrijas. Jesús no lo hace para burlarse de ti, no. Jamás, jamás haría Jesús eso. Él te ama y te muestra realmente en qué situación te encuentras para sacarte de ahí, para liberarte de tu esclavitud que tienes en el pecado. Por eso tiene que mostrarte tu condición. Tú tienes que saber que estás en un terreno de fango, que estás quizás metido en la inmundicia, pero tú no lo puedes ver si el Señor Jesús no te lo muestra primero. Y Jesús le mostró su condición a Pablo. Así también a nosotros nos muestra la condición de la que venimos. Punto 6. Ponte a la orden de Jesús. Él será tu comandante ahora. El discípulo obediente dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ponte a la orden de Jesús. Ya no te mandes tú solo. Ahora tienes un nuevo comandante. El verdadero discípulo, el obediente, ya no hace lo que él quiere. Hace lo que su Señor le manda. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, diría Pablo después. Ahora el obediente se pone a la orden de Jesús. Ponte bajo las órdenes de Dios y di, ¿qué quieres que haga? Y lo que diga, hazlo. ¿Qué quieres que haga? Acepta que ya tienes un Señor y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Ponte a la orden de tu comandante. Punto 7.
Escucha y obedece lo que Dios te manda. Dios te va a mandar a hacer algo, ahora tienes que obedecer. Dios te dirá qué hacer. Él a través de su Santo Espíritu te va a guiar. El Señor le dice a Pablo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer, lo que debes hacer. Y Pablo obedeció. El perseguidor de los creyentes, el perseguidor de la iglesia, el perseguidor de Jesús, ahora estaba obedeciendo al mismo Jesús, a quien él había perseguido. Esa es la obediencia. Esa es la verdadera obediencia, el verdadero discípulo. No importa lo que fuiste, no importa si tienes una religión, una teología. Jesús te dice, levántate y obedece, como Pablo obedeció. Levántate para que hagas lo que te conviene hacer. Cristo no nos dice que hagamos lo que pensamos o lo que queremos, no. Cristo nos dice que hagamos lo que nos conviene. Lo que Él dice que hagamos, eso es lo correcto. Eso es lo que debemos hacer. Debemos hacer lo que un discípulo obediente, lo que dice su maestro, lo que dice su Señor. Y en cuanto a la obediencia, amigo, nunca te jactes de decir que eres el hombre aquí más obediente. Obedece. Sí. Si eres obediente, acepta, soy obediente, el Señor. Pero no te jactes de ello. Porque Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, que era algo humillante en aquel tiempo, y él mismo se decía que ni de eso era digno ante el Señor. ¿Y por qué nosotros nos ponemos ahora a discutir lo que el Señor Jesús manda? Él nos ha dejado su evangelio, sin embargo, muchos se atreven a oponerse, a discutir, a dudar, a decir, no, lo que el Señor Jesús quiso decir esto, lo que quiso decir fue aquello. Y siempre están diciendo lo que el Señor quiso decir y no lo que la Biblia dice. ¿Hasta cuándo eso? ¿O acaso nosotros somos más que Juan el Bautista? No, o sea, nosotros sí somos dignos de desatar las sandalias del Señor. Y Jesús dijo que no hubo más grande profeta que Juan. Pregúntate si tú o yo hemos hecho cosas más grandes que Juan. Y Juan bautizó al Señor Jesús. Ve qué privilegio. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Punto 8. Habrán dudas contra ti. Habrá dudas, pero tú tienes que predicar con tu ejemplo. Cuando se vea en ti el cambio, algunos e incluso muchos dudarán y temerán, como Ananías, que temía de Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén?, decía Ananías. Han habido muchos, amigo, y me incluyo también, hemos sido muchos, que por un tiempo nos opusimos a lo que Dios quería. Estábamos en contra de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero Él nos puso en tierra, Él nos tumbó, para que entendamos que contra Él no podremos nunca. Y que gracias a su misericordia nos ha llamado a servirle. Porque servir a Dios es un acto de misericordia de Él para con nosotros. Así es, amigo. Servirle es lo bueno para nosotros y es por su gracia que podemos servirle. El ser obedientes, discípulos obedientes, es lo que nos conviene, es lo que Él demanda de nosotros. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? ¿Cuántos males? Sí, amigo, tú has hecho males, yo he cometido pecados y he hecho males también. Pero Dios nos perdona si nos arrepentimos de verdad. Él te perdona si de corazón te has arrepentido. Él te perdona si de verdad quieres entregar tu vida a su Hijo. Él te perdona y te va a restaurar y te va a usar. Pero también tienes que predicar con tu ejemplo.
que tu vida refleje lo que Dios ha hecho en ti y por ti. Pablo llevó una vida ejemplar. Él predicó con su propio ejemplo. No solamente habló de Jesús, su vida misma reflejaba el amor a su Señor. La vida misma de Pablo. Sé instrumento de Jesús, como punto número 9, sé instrumento de Jesús. Instrumento escogido me es este. Jesús decía, en otras palabras, parafraseando a Jesús, este me gusta, este Saulo me gusta. Instrumento escogido. Fíjense cómo lo llamó Jesús, instrumento escogido. Jesús nunca lo llamó un gran hombre Saulo. No dijo eso, ni tampoco dijo un príncipe es Saulo, ¿no? Ni tampoco lo llamó el gran doctor, el teólogo Saulo, ¿no? Jesús lo llamó instrumento escogido. ¿Y qué misión le dio a Pablo? Que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, dijo Jesús, y de reyes y de los hijos de Israel. Vean qué privilegio, qué honor se le dio a Pablo, llevar el nombre de Jesús a toda persona, a gentiles, a reyes y judíos, predicar su evangelio. Como dice Pablo, que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento predicar el evangelio. Pero hoy ya no es así. Ahora se avergüenzan. Ahora la gente se avergüenza de ser cristiana. Y eso me duele. Me duele mucho. Pocos se atreven a predicar el verdadero evangelio. Ya no lo buscan. No. Ahora todo es prosperidad. Que todo te vaya bien. Que tengas riquezas materiales. Que declares y decretes. Que anules y canceles. Eso. ¿Y la cruz? Ya no se predica la cruz. La sangre de Cristo, ya nadie predica sobre la sangre de Cristo. Mucha sangre, dice. Eso asusta, mucha sangre. Del pecado, nadie predica ya del pecado. De la obediencia, menos. Menos se predica de la obediencia. Hay líderes religiosos que son los primeros en ser desobedientes. Son los primeros en desobedecer la palabra de Dios. Ya no tienen a Jesús por comandante. ¿Qué están haciendo? Y pregúntate tú también, ¿qué estás haciendo? ¿Eres obediente? ¿Aceptas lo que Dios ha ordenado aquí en su palabra? ¿O haces lo que te da la gana? Porque ahora la verdad es que ya no es así. Ya no se predica la verdad. Ya no se predica el arrepentimiento de pecado. No. Todo es prosperidad ahora. Todo es piensa y di lo que quieres tener, lo material. Esos predicadores son una vergüenza. Esos son los que son la vergüenza. Y dicen cosas horribles. La gente hoy en las iglesias hace lo que les da la gana. Los cristianos más están interesados en ir a conciertos que escuchar una predicación. Están más interesados en ir a encuentros y tener experiencias sobrenaturales que ir a predicar. Están más entretenidos en noviando que guardándose. Más están perdiendo el tiempo que recibiendo la sana doctrina. Pablo llevó la cruz. Pablo predicó la cruz. Pablo predicó a Cristo. De obediencia no se habla, sino de hacerte rico. ¡Qué horror!
Haz lo que quieras, Jesús es bueno. Desobedece. Puras aberraciones. Que Dios es amor y estamos en tiempo de gracia. Es cierto, Dios es amor. Es cierto, estamos en tiempo de gracia, pero Dios es santo. No olvides eso, Dios es santo. Y Dios aborrece el pecado. No lo olvides. Estamos en tiempo de gracia, pero no para hacer lo que nos da la gana. Como último punto, punto 10. Seguir a Cristo puede significar padecer. El Señor Jesús dijo que le mostraría a Pablo que le era necesario padecer por su nombre. Seguir a Cristo puede significar que algunas veces vamos a padecer. En la vida cristiana no todo es color de rosa. Pablo padeció hambre, frío, padeció azotes, rechazo, injurias, traiciones, naufragios, cárcel. Nosotros, amigos, ¿qué somos capaces de pasar por Cristo? ¿Estamos preparados a ese nivel de discipulado? ¿O se nos discipula para alcanzar la madurez espiritual? Hoy en día hemos llegado a esa madurez de ser capaces de padecer como Pablo. Y cuando te vean, digan, ahí va un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo, un discípulo obediente. Que tu vida sea así de recta, que cuando te vean, miren, ahí va un hijo de Dios, un discípulo obediente. Pablo al final de su vida dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Juez justo. Esperemos nosotros también tener la corona. Hace muchos años, y el siglo pasado, se desarrolló una historia que muchos conocen. Quizás todos los que estén oyendo este mensaje conozcan esta historia, es la historia del Titanic. Pero te voy a contar una historia que es posible que no la conozcas. Porque todos conocemos la historia del Titanic, su hundimiento, hasta viste la película. Pero hay una historia que no fue tenida en cuenta por la prensa ni por la radio. Es la historia de un hombre llamado John Harper, un escocés, un predicador cristiano. Este era un hombre de Dios que se dirigía a Estados Unidos, a la iglesia de Moody, en Chicago, donde había sido invitado para predicar. Y el Titanic se estaba hundiendo. Y cuando esto sucedía, Harper gritó, dejen que las mujeres, los niños y los que no son salvos todavía embarquen en los botes salvavidas. John Harper tenía él ya un chaleco salvavidas y se lo dio a otro hombre. Y este hombre admirado le dice que el por qué. Y John Harper le dice, no te preocupes por mí. Yo no estoy yendo para abajo. Yo estoy yendo para arriba. Cuando el Titanic se había hundido ya, rescataron a 6 personas. Y una de las que estaban ahí había estado él sostenido en tablas de parte de los muebles del barco. Y a lo lejos vio a John Harper que luchaba contra el mar. Y John Harper a lo lejos lo ve
y le grita: ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De repente el mar hunde a John Harper, pero este hombre había escuchado lo que John Harper le había dicho. Y luego vuelve a aparecer más alejado, casi congelado y ya sin fuerzas. Y John Harper vuelve a decir: ¿es usted salvo? Y dice sus últimas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces este hombre, el sobreviviente, vio a John Harper hundirse y nunca más lo vio. John Harper, hasta el final de su vida, predicó. Y este hombre, el sobreviviente, que no era cristiano, entregó su vida al Señor Jesucristo. Esta es una tremenda historia, amigo. Te pregunto, ¿tú quién eres? ¿Eres John Harper? ¿Un hombre que predica todo el tiempo hasta el final de su vida? ¿O eres aquel hombre que no había aceptado a Jesucristo y estaba a punto de morir e ir directo al infierno? Pero Dios tuvo misericordia como la ha tenido conmigo y la quiere tener contigo. Entrega tu vida al Señor Jesucristo y no permitas que el hundimiento del Titanic te arrastre. Vamos a hacer un repaso de los puntos. Punto número 1, quitando el orgullo. 2, el llamado especial. 3, aceptar el mal camino. 4, reconocer el señorío de Cristo y buscar de Él. 5, Jesús te muestra tu condición. 6, ponte a la orden de Jesús. 7, escucha y obedece lo que Dios te manda. 8, habrán dudas, predica con tu ejemplo. 9, sé instrumento de Jesús. 10, sigue a Cristo. Amigo y amiga, que Dios nos dé el privilegio de podernos decir nosotros al final de nuestra vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Eso podemos decir nosotros hoy? Pregúntate eso. Pregúntate eso. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿has peleado la buena batalla? Pablo tenía humanamente mucho de qué enorgullecerse. Como decía él, en confiar en la carne, él tenía mucho. Pero él, todo lo que fue antes de su conversión, lo tomó por basura. Lo tengo por basura para ganar a Cristo, decía. Por basura. La justicia que es de Dios, decía. La justicia, él luchaba por la justicia que es de Dios, por la fe. Por la fe. Amigo, todo aquello que quede atrás, que tu orgullo, que tu arrogancia, que tus títulos, que tus riquezas, todo eso, tómalo por pérdida, por amor a Cristo, por amor de Cristo, para que tu vida sea la de un discípulo obediente, para que crezcas, para que madures y para que puedas decir
cuando Dios te llame, he peleado la buena batalla y has guardado la fe. Padre, te doy gracias, Padre, por esta palabra, por estos 10 puntos para conocer al discípulo obediente. Gracias, Padre, por la vida de Pablo. Gracias, Padre, también por la vida de tu amado Hijo, que fue obediente. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El más grande ejemplo, Padre, de obediencia, que siendo rey se humilló a sí mismo y murió por nosotros. Padre, te pido bendición especial para las personas que están oyendo este mensaje, para que tú toques su corazón, Señor, y ellas puedan entregar su vida a ti y ser discípulos, Señor. No solamente creyentes, sino discípulos. Y que así también como Pablo, como John Harper, hasta el final, hasta el último día de nuestra vida, podamos predicar tu palabra. Y nunca, Señor, avergonzarnos. Líbranos, Señor, de tal cosa, de nunca avergonzarnos, Señor. Gracias te doy, Padre, por aquellas personas que me han bendecido también al escuchar estos mensajes que tú me has permitido decir, Señor, a través de algunas semanas. Bendícelas, Señor, y guárdanos, Padre, de todo mal. En el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.